El círculo de los susurros. La muerte llegó a nosotros disfrazada de aventura. Como siempre sucede con aquellos que buscamos en los límites del mundo, respuestas que quizás no deberíamos encontrar. Mi nombre es Alejandro Herrera, y lo que voy a contarles sucedió en las montañas de los picos de Europa, en Asturias, durante el invierno más crudo que había visto en décadas. Todo comenzó con una llamada de mi prima Elena, arqueóloga especializada en cultura celta, quien había descubierto referencias a un lugar llamado el Círculo de los Susurros, en manuscritos medievales del monasterio de Santo Toribio de Liébana. Según los textos, se trataba de un conjunto de piedras druídicas que los romanos nunca lograron destruir, escondido en algún lugar de las montañas cantábricas, donde los vientos del norte traían voces de los muertos. Elena había conseguido financiación de la universidad para una expedición de documentación y me pidió que la acompañara junto con mi experiencia en montañismo. No pude negarme. Llevaba años sintiendo que mi vida como guía turístico en los Pirineos se había vuelto demasiado predecible, demasiado segura. Necesitaba algo que me recordara por qué había comenzado a escalar montañas en primer lugar. Nos reunimos en Cangas de Onís a finales de enero. Elena y yo, mi hermano Carlos, que trabajaba como documentalista, Marisa, una estudiante de antropología especializada en mitología ibérica, y Tomás, un veterano montañero de la zona que conocía cada sendero y cada cueva de aquellas montañas como si fueran las líneas de su propia mano. Tomás tenía 60 años, llevaba 40 explorando esas cumbres, y cuando Elena le mostró las referencias del manuscrito, su rostro se ensombreció de una manera que no me gustó nada. «Hay lugares en estas montañas que es mejor dejar en paz», nos dijo aquella primera noche en el albergue, mientras el viento aullaba contra las ventanas. Los pastores de mi pueblo han contado historias sobre círculos de piedra durante generaciones. Dicen que son puertas que no deberían abrirse, caminos que no llevan a donde uno espera. Elena desestimó sus palabras como supersticiones locales, pero algo en la voz de Tomás me hizo pensar que había más verdad de la que queríamos admitir. Sin embargo, la curiosidad científica de mi prima era más fuerte que cualquier advertencia, y al día siguiente comenzamos nuestro ascenso hacia los picos más altos, donde supuestamente se encontraba el círculo. La primera jornada transcurrió sin incidentes. Subimos por senderos bien marcados, acampamos en una zona protegida del viento, y Marisa nos entretuvo con historias sobre los rituales célticos de la península. Según ella, los druidas ibéricos tenían conexiones con fuerzas más antiguas y oscuras que sus contrapartes del norte de Europa, influenciados por las tradiciones prerromanas de los pueblos originarios de la zona. Los astures y los cántabros nunca fueron completamente romanizados, explicó mientras compartíamos una cena de conservas calientes. Mantuvieron sus propios dioses, sus propios rituales. Algunos historiadores creen que ciertos conocimientos druídicos sobrevivieron aquí mucho más tiempo que en otras partes de Europa, mezclándose con creencias aún más antiguas. Carlos filmaba todo con su cámara, fascinado por las historias, pero noté que Tomás se mantenía callado, mirando las montañas que nos rodeaban con expresión preocupada. Cuando le pregunté qué le inquietaba, simplemente negó con la cabeza y murmuró algo sobre el viento que sonaba diferente a esa altura. Al segundo día comenzamos a encontrar los primeros indicios de que algo no andaba bien. Elena había calculado que el círculo debería estar en una meseta específica según las coordenadas del manuscrito, pero cuando llegamos allí no encontramos nada excepto nieve y rocas dispersas. Revisamos los mapas una y otra vez. Verificamos nuestra posición con GPS, pero no había duda. Estábamos en el lugar correcto, pero el círculo simplemente no estaba allí. Fue Marisa quien lo vio primero, más tarde esa tarde, cuando buscábamos un lugar para acampar. ¿Veis eso?, preguntó, señalando hacia una cresta lejana. En la distancia, apenas visible entre la bruma, se alzaba lo que parecía ser una formación circular de piedras enormes. Elena consultó inmediatamente el mapa y frunció el ceño. «No puede ser»,
murmuró. Según nuestros cálculos debería estar aquí, no allí. Y la distancia debe estar a varios kilómetros de donde indica el manuscrito. Tomás se acercó a nosotros y siguió nuestra mirada hacia la formación distante. Su expresión se endureció aún más. Ese lugar no estaba ahí esta mañana, dijo con voz ronca. He pasado por esa cresta docenas de veces en los últimos años. Nunca he visto esas piedras. Carlos se rió nerviosamente, tratando de aliviar la tensión. Vamos, Tomás. Con la niebla y la distancia es fácil confundirse. Probablemente siempre han estado ahí, pero las condiciones de visibilidad de hoy son mejores. Pero Tomás negó con la cabeza firmemente. Conozco estas montañas como mi propia casa, muchacho. Esas piedras no estaban ahí antes. Y hay algo más. Se calló, como si dudara en continuar. El viento ha cambiado. ¿No lo escucháis? Suena como si llevara voces. Nos quedamos en silencio, escuchando. Al principio solo oía el viento normal de la montaña, pero después de unos momentos empecé a percibir algo extraño en su sonido. Era sutil, casi imperceptible, pero había algo en el modo en que el aire se movía entre las rocas que creaba una especie de murmullo constante, como conversaciones lejanas que no podían entenderse del todo. Elena, siempre práctica, decidió que investigaríamos el círculo al día siguiente. Sea lo que esté causando esta confusión con la ubicación, es obvio que hay algo importante ahí arriba. Eso es exactamente lo que vinimos a encontrar. Esa noche, mientras el resto del grupo dormía, me quedé despierto escuchando el viento. Los sonidos que Tomás había mencionado se volvían más claros en la oscuridad, como si la ausencia de luz permitiera que otras percepciones se agudizaran. Había algo definitivamente perturbador en esos murmullos, algo que hacía que mi piel se erizara y mis instintos primitivos se pusieran alerta. Me levanté de mi saco de dormir y salí de la tienda. La noche estaba despejada, con una luna casi llena que iluminaba el paisaje nevado con una luz plateada y sobrenatural. Mirando hacia donde habíamos visto el círculo, pude distinguir vagamente las siluetas de las piedras contra el cielo estrellado. Pero había algo extraño. Parecían estar más cerca que antes, como si hubieran descendido por la ladera durante la noche. No puedes dormir tampoco, ¿verdad? La voz de Tomás me sobresaltó. Se había acercado sin que me diera cuenta, con la silenciosa habilidad de un hombre acostumbrado a moverse por la montaña. Yo tampoco. Esas voces se están volviendo más fuertes. ¿Qué crees que son?, le pregunté, aunque parte de mí no quería conocer su respuesta. Tomás fue silencioso durante un largo momento, mirando hacia el círculo distante. Mi abuelo me contó historias cuando era niño, dijo finalmente. Historias sobre los círculos que caminan, lugares sagrados que los antiguos druidas crearon para comunicarse con los muertos. Decía que estas piedras no estaban realmente en nuestro mundo, sino entre nuestro mundo y el otro lado, y que cuando alguien las perturbaba, las barreras entre los mundos se debilitaban. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Crees que eso es lo que está pasando aquí? No lo sé, admitió Tomás, pero sé que mi instinto me dice que deberíamos marcharnos de aquí antes de que sea demasiado tarde. Hay energías en estas montañas que no entendemos, fuerzas que nuestros antepasados respetaban y temían por buenas razones. Regresamos a nuestras tiendas sin decir nada más, pero el sueño no llegó fácilmente. Cuando finalmente me quedé dormido, tuve sueños perturbadores llenos de voces susurrantes en idiomas que no reconocía, y visiones de figuras encapuchadas danzando alrededor de un círculo de piedras bajo una luna ensangrentada. A la mañana siguiente despertamos para encontrar que Marisa había desaparecido. Su tienda estaba vacía, su saco de dormir frío al tacto. No había señales de lucha, ninguna nota. Simplemente se había esfumado como si nunca hubiera estado allí. Lo más perturbador era que sus huellas en la nieve se perdían abruptamente a unos metros de su tienda, como si hubiera sido levantada del suelo.
Elena entró en pánico inmediatamente, insistiendo en que teníamos que buscarla, que quizás había salido por alguna emergencia y se había perdido en la oscuridad. Pero Tomás y yo intercambiamos miradas cargadas de significado. Ambos sabíamos que algo mucho más siniestro había ocurrido. «Tenemos que irnos», dijo Tomás con firmeza. «Ahora mismo. Sea lo que tomó a la chica, volverá por el resto de nosotros si nos quedamos». Pero Elena se negó rotundamente. «No vamos a abandonar a Marisa. Es mi responsabilidad. Vine aquí como líder de esta expedición y no me iré sin ella». Carlos apoyó a su prima, aunque pude ver el miedo en sus ojos. «Tomás tiene razón en que algo raro está pasando, pero no podemos simplemente marcharnos. ¿Qué le diremos a su familia? ¿Que la abandonamos en la montaña? Punto». La discusión se volvió más acalorada, pero finalmente llegamos a un compromiso. Subiríamos al círculo de piedras para investigar, buscando cualquier señal de Marisa, y si no la encontrábamos en unas pocas horas, descenderíamos inmediatamente para buscar ayuda de los equipos de rescate. El ascenso hacia el círculo fue uno de los más inquietantes que he experimentado en mis años de montañismo. No era particularmente difícil desde el punto de vista técnico, pero había algo en el ambiente que hacía que cada paso fuera una lucha mental. El aire parecía más espeso, más cargado, como si estuviéramos ascendiendo no solo en altitud, sino también en alguna dimensión que no podía entender completamente. Las voces en el viento se volvieron más claras a medida que nos acercábamos. Ya no eran solo murmullos ininteligibles. Ocasionalmente podía distinguir palabras sueltas en lo que sonaba como español arcaico, mezclado con algo más antiguo, algo que resonaba con una cadencia que hacía que mis huesos vibraran. Cuando finalmente llegamos al círculo, nos quedamos sin aliento, no solo por el esfuerzo del ascenso, sino por la magnitud e imposibilidad de lo que veíamos ante nosotros. El círculo consistía en 12 monolitos de piedra gris, cada uno de aproximadamente 4 metros de altura, y cubierto de inscripciones que parecían cambiar y moverse cuando no los mirabas directamente. En el centro había un altar bajo y rectangular, manchado con algo que parecía demasiado rojo y demasiado fresco para ser herrumbre antigua. «Dios mío», murmuró Elena, acercándose a una de las piedras para examinar las inscripciones. «Esto no es celta, es algo mucho más antiguo. Estas marcas, algunas parecen preibéricas, pero hay elementos que no reconozco en absoluto. Es como si fueran una mezcla de múltiples sistemas de escritura de diferentes épocas». Carlos había comenzado a filmar, pero su cámara funcionaba de manera errática, produciendo imágenes distorsionadas y sonidos extraños. «La tecnología no funciona bien aquí», murmuró, golpeando el dispositivo con frustración. «Es como si hubiera algún tipo de interferencia electromagnética». Tomás se había quedado en el borde del círculo, negándose a entrar. «No deberíais tocar nada», nos advirtió. «Lugares como este tienen sus propias reglas. Cuanto menos perturbemos, mejor». Pero Elena ya estaba completamente absorta en su investigación, tomando fotografías de las inscripciones y haciendo anotaciones en su cuaderno. «Alejandro, ven a ver esto. Hay algo familiar en algunos de estos símbolos. Se parecen a los que encontré en los manuscritos del monasterio, pero son mucho más elaborados». Me acerqué reluctantemente al altar central. De cerca, pude ver que la superficie de piedra estaba cubierta de ranuras intrincadas que formaban patrones geométricos complejos, todos convergiendo hacia una depresión circular en el centro. Las manchas rojas que había notado desde lejos eran definitivamente sangre, y parecía haber sido derramada recientemente. «Elena», dije con voz tensa, «creo que deberíamos irnos. Ya, esto no es solo un sitio arqueológico. Algo malo pasó aquí, y podría pasar de nuevo». Pero mi prima estaba demasiado fascinada para prestar atención a mis preocupaciones. «¿No lo entiendes? Esto podría ser el descubrimiento arqueológico más importante de la península ibérica. Estos símbolos creo que son anteriores a cualquier civilización conocida en la región.
Podría reescribir completamente nuestra comprensión de la prehistoria europea. Fue entonces cuando escuchamos el grito. Era la voz de Marisa, pero distorsionada, como si viniera desde muy lejos o desde debajo de la tierra. ¡Ayuda! Resonaba desde algún lugar dentro del círculo, pero no podíamos ver de dónde venía. «Estoy aquí. No puedo salir. Punto». Elena se irguió inmediatamente. «Marisa, ¿dónde estás?» Comenzó a correr alrededor del círculo, buscando desesperadamente alguna abertura o cueva donde su estudiante pudiera estar atrapada. Pero Tomás había palidecido considerablemente. «Esa no es vuestra amiga», dijo con voz ronca. «Es una imitación. Los antiguos textos hablan de esto. Las piedras usan las voces de los perdidos para atraer a más víctimas». Como si hubiera oído sus palabras, la voz de Marisa cambió, volviéndose más grave y distorsionada. «Venid», susurró, y ahora parecía venir de todas las direcciones a la vez. «Venid al círculo. Hay tanto que ver aquí abajo, tantos secretos que compartir». Carlos había dejado caer su cámara y estaba retrocediendo hacia el borde del círculo, con los ojos muy abiertos de terror. «Esto no está bien. Esto no es normal. Tenemos que salir de aquí ahora». Pero Elena se había acercado al altar central, como si fuera atraída por una fuerza invisible. «Puedo sentirlo», murmuró con voz soñolienta. «Hay algo aquí debajo, algo que quiere comunicarse. Los símbolos están comenzando a tener sentido». «Elena, no», grité, corriendo hacia ella. Pero ya era demasiado tarde. Había puesto sus manos sobre la superficie del altar, y el momento en que sus palmas tocaron la piedra, todo el círculo se iluminó con una luz azul pálida y enfermiza. Las voces susurrantes se convirtieron en un rugido ensordecedor, como si 1000 personas estuvieran gritando al mismo tiempo. El aire dentro del círculo se volvió espeso como sirope, y sentí como si estuviera siendo aplastado por una presión invisible. Las inscripciones en las piedras comenzaron a moverse más rápidamente, reorganizándose en nuevos patrones que dolían al mirar. Elena gritó, pero no de dolor sino de éxtasis terrible. «Puedo verlos. Puedo ver a los que estuvieron aquí antes. Los druidas, los sacrificadores, todos los que han alimentado el círculo a lo largo de los siglos». Sus ojos se habían vuelto completamente blancos, y cuando habló de nuevo, su voz tenía un eco extraño, como si múltiples personas estuvieran hablando a través de ella. «El círculo tiene hambre», dijo con esa voz múltiple y terrible. «Ha estado esperando tanto tiempo, tantos años desde el último sacrificio adecuado. Los antiguos sabían cómo alimentarlo, pero el conocimiento se perdió. Hasta ahora». Tomás había comenzado a recitar algo en lo que sonaba como latín, mezclado con palabras en un dialecto local que no reconocí. Eran obviamente oraciones o conjuros protectores, pero no parecían estar teniendo mucho efecto. La luz azul se intensificó, y pude ver figuras sombrías comenzando a materializarse alrededor del perímetro del círculo. «¡Carlos, ayúdame!», grité, tratando de alejar a Elena del altar. Pero cuando traté de tocarla, recibí una descarga eléctrica que me envió volando hacia atrás. Mi prima ya no era completamente humana. Algo más estaba ocupando su cuerpo, algo antiguo y hambriento. Las figuras sombras se volvieron más sólidas, y pude ver que eran personas en diversos estados de descomposición, vestidas con ropajes que abarcaban siglos de moda española. Druidas con túnicas de piel de animal, monjes medievales, soldados con armaduras oxidadas, campesinos en harapos. Todos se movían con el mismo andar vacilante, y todos tenían los mismos ojos en blanco que ahora tenía Elena. Son todos los que han sido tomados por el círculo a lo largo de los años, comprendí con horror. Todos los que han tocado el altar, todos los que han sido sacrificados aquí, están atrapados, sirviendo al círculo para la eternidad. Tomás me agarró del brazo con fuerza sorprendente para su edad. «Tenemos que irnos. Ahora. Una vez que el círculo esté completamente activado, no podremos escapar. Se extenderá, crecerá,
hasta que toda la montaña esté bajo su influencia. Carlos estaba paralizado de terror, mirando cómo su prima se transformaba en algo monstruoso. Elena había comenzado a levitar lentamente sobre el altar, sus brazos extendidos, mientras cantaba en idiomas que ningún ser humano vivo debería conocer. La sangre fresca en el altar comenzó a burbujear y correr hacia las ranuras, activando patrones cada vez más complejos. «¡Carlos!», grité, zarandeándolo para sacarlo de su estupor. «¡Tenemos que irnos! Elena ya no es Elena». Finalmente reaccionó, y juntos comenzamos a correr hacia el borde del círculo. Pero las figuras espectrales se movieron para bloquearnos el camino, extendiendo brazos putrefactos hacia nosotros. Tomás sacó algo de su mochila, un crucifijo de madera tallada que parecía muy antiguo, y lo mantuvo en alto mientras recitaba oraciones con más fervor. Las criaturas retrocedieron ligeramente, creando una abertura estrecha por la que pudimos pasar. Pero justo cuando pensé que habíamos escapado, escuché la voz de Marisa de nuevo, ahora claramente viniendo desde arriba. Miré hacia el cielo y la vi flotando en el aire, con los brazos extendidos como Elena, pero su cuerpo estaba pálido y translúcido. «No podéis escapar», dijo con una sonrisa terrible. «El círculo os ha marcado. Seréis llamados de vuelta, una y otra vez, hasta que finalmente cedáis y ocupéis vuestro lugar entre los servidores». Corrimos montaña abajo con una desesperación que nunca había experimentado antes. Detrás de nosotros, la luz azul del círculo se intensificaba, y el rugido de las voces espectrales se hacía más fuerte. Podía sentir que algo me perseguía, algo que no era del todo físico, pero que era muy real en términos de la amenaza que representaba. No paramos de correr hasta que llegamos a nuestro campamento base. Recogimos nuestras cosas con manos temblorosas y comenzamos el descenso inmediato hacia el valle. Tomás nos guió por senderos que no conocíamos, rutas más directas pero más peligrosas que nos llevarían fuera de las montañas más rápidamente. Durante todo el descenso, pude escuchar voces familiares llamándome desde las cumbres detrás de nosotros. Elena, Marisa, e incluso voces que no reconocía pero que sonaban como familiares perdidos hace mucho tiempo. Me prometieron conocimientos secretos, poder sobre la vida y la muerte, respuestas a preguntas que ni siquiera sabía que tenía. Carlos estaba en estado de shock, apenas capaz de poner un pie delante del otro. Había perdido a su prima de la manera más horrible imaginable, y la culpa lo estaba consumiendo. Debería haber insistido en que nos fuéramos cuando Marisa desapareció, murmuró una y otra vez. Debería haber sabido que algo así podría pasar. Tomás, por otro lado, parecía aliviado pero también profundamente preocupado. «Esto no ha terminado», nos advirtió mientras descendíamos por un sendero particularmente empinado. «El círculo ha sido despertado después de décadas, quizás siglos de inactividad. Su influencia se extenderá. Habrá más desapariciones, más extraños sucesos en toda la región. ¿Qué podemos hacer?», le pregunté. «¿A quién podemos contarle esto sin que piensen que estamos locos?». «Hay personas que saben de estas cosas», respondió misteriosamente. «Monjes en ciertos monasterios, académicos que estudian los textos más antiguos, descendientes de familias que han guardado los secretos durante generaciones. Tenemos que encontrarlos y advertirles de lo que hemos despertado». Llegamos al pueblo al anochecer del día siguiente, exhaustos física y mentalmente, pero nuestras pruebas no habían terminado. Esa misma noche, mientras trataba de dormir en la habitación del hotel, escuché voces susurrantes fuera de mi ventana. Al asomarme, vi figuras encapuchadas de pie en la calle, mirando hacia mi habitación. Una de ellas alzó la cabeza, y vi con horror que era Elena, pero no la Elena que conocía. Esta versión tenía la piel pálida como el mármol, ojos que brillaban con luz azul enfermiza y una sonrisa que era demasiado amplia para ser humana. «Alejandro», murmuró, y aunque estaba a varios pisos de distancia, su voz sonó como si estuviera justo a mi lado. «¿Por qué huyes de nosotros? Ven de vuelta al círculo. Hay tanto que podemos enseñarte».
los secretos de los antiguos, el conocimiento que buscabas cuando comenzaste a escalar montañas. Cerré las cortinas y me alejé de la ventana, pero las voces continuaron toda la noche. No solo Elena, sino Marisa también, y otras que no reconocía pero que hablaban con acentos familiares, como si fueran de mi propia familia. Susurraban promesas, amenazas, súplicas desesperadas que me cortaban el alma como cuchillas de hielo. Carlos estaba en la habitación contigua, y a través de las paredes delgadas del hotel podía escuchar sus gemidos ahogados. Las pesadillas lo atormentaban tanto como a mí, pero las suyas eran diferentes. Más tarde me confesó que en sus sueños veía a Elena siendo desmembrada una y otra vez por figuras encapuchadas, mientras ella le gritaba que la salvara. Pero cuando trataba de ayudarla, sus propias manos se convertían en garras y él se unía a los verdugos. Al amanecer, Tomás apareció en nuestro hotel con ojeras profundas y expresión grave. «Se está extendiendo», fueron sus primeras palabras. Durante la noche han desaparecido 3 personas del pueblo. Un pastor que conocía desde la infancia, una joven turista francesa que se hospedaba en el hostal y el cura de la iglesia local. Mi estómago se contrajo con horror. ¿Cómo es posible? Estamos a kilómetros del círculo. La distancia no importa una vez que el círculo está completamente activado, explicó Tomás, sentándose pesadamente en la única silla de la habitación. Según las historias de mi abuelo, puede llamar a personas desde toda la región. Empiezan teniendo sueños, luego ven figuras y finalmente simplemente se van caminando hacia la montaña en plena noche. Carlos se incorporó en su cama, con los ojos enrojecidos por la falta de sueño. Tenemos que hacer algo. No podemos permitir que más gente muera por nuestra culpa. Si no hubiésemos tocado ese maldito altar... Punto. Lo que está hecho, interrumpió Tomás. Ahora tenemos que encontrar una manera de cerrar lo que habéis abierto. He estado pensando toda la noche, recordando las historias de mi familia. Hay una manera, pero es peligrosa y requerirá que volvamos a la montaña. La idea de regresar al círculo me llenó de un terror tan puro que mis manos comenzaron a temblar. Pero sabía que tenía razón. Cada hora que pasara, más personas serían atraídas hacia su perdición. Ya podía imaginar las familias despertando para encontrar camas vacías, las búsquedas infructuosas, el dolor y la confusión de quienes nunca sabrían qué había pasado realmente con sus seres queridos. ¿Qué tipo de manera? Pregunté, aunque parte de mí no quería saberlo. Tomás sacó un libro muy antiguo de su mochila, con páginas amarillentas y una cubierta de cuero agrietado. Este libro ha estado en mi familia durante generaciones. Contiene rituales y conocimientos que los monjes cristianos recogieron cuando intentaron exorcizar lugares como el Círculo hace siglos. Algunos tuvieron éxito, pero siempre requirieron un sacrificio. ¿Qué tipo de sacrificio?, preguntó Carlos con voz tensa. Alguien tiene que ocupar el lugar de quienes ya están atrapados, pero no para siempre, se apresuró a añadir Tomás al ver nuestras expresiones de horror. El ritual permite que una persona entre voluntariamente en el círculo, tome el control de las fuerzas que lo gobiernan y luego las dirija de vuelta hacia el lugar de donde vinieron. Pero esa persona, bueno, es probable que no sobreviva al proceso. Nos quedamos en silencio durante largos minutos, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Sabía que los dos estaban pensando lo mismo que yo, que la responsabilidad moral de lo que había sucedido recaía sobre nosotros, especialmente sobre mí, que había permitido que Elena tocara el altar a pesar de todas las señales de advertencia. Hay otra cosa, continuó Tomás, rompiendo el silencio. El ritual solo funciona durante ciertas condiciones astrológicas, y según mis cálculos, la próxima oportunidad será esta misma noche, cuando la luna esté en su punto más alto. Si no actuamos entonces, tendremos que esperar un mes entero, y para entonces... Punto. No necesitó completar la frase. Para entonces, docenas de personas más habrían desaparecido, y la influencia del círculo se habría extendido tanto que quizás
ya no sería posible detenerla. Pasamos el día preparándonos para lo que sabíamos sería probablemente nuestro último viaje a la montaña. Tomás nos explicó los detalles del ritual, que requería elementos específicos: sal consagrada en una iglesia antigua, agua de un manantial natural que nunca hubiera sido tocado por la civilización moderna, y lo más inquietante de todo, sangre ofrecida voluntariamente por alguien con conexión directa al círculo. «Eso significa que tiene que ser uno de nosotros», dijo Carlos con voz sombría. «Fuimos nosotros quienes lo despertamos. Nuestras esencias están ligadas a él ahora». Mientras recogíamos los suministros necesarios, comencé a notar que el pueblo mismo estaba cambiando. Las personas en las calles se movían con una rigidez extraña, y muchas tenían la mirada perdida, como si estuvieran escuchando voces que nadie más podía oír. Los perros ladraban constantemente, y los pájaros habían dejado de cantar por completo. En la tienda local donde compramos provisiones, la anciana dueña me miró con ojos vidriosos y me preguntó: «¿Tú también oyes las voces, hijo? Me dicen que vaya hacia las montañas. Me dicen que allí encontraré a mi marido fallecido». Salí de la tienda con el corazón palpitando. La influencia del círculo se estaba extendiendo más rápido de lo que habíamos anticipado. Era como si fuera un virus mental, infectando a más personas cada hora que pasaba. Al anochecer comenzamos nuestro ascenso final hacia el círculo. El viaje fue surreal. El paisaje parecía diferente, distorsionado, como si estuviéramos viendo todo a través de un cristal defectuoso. Los senderos que conocíamos habían cambiado, y en más de una ocasión nos encontramos caminando en círculos a pesar de seguir nuestros mapas y brújulas con precisión. A medida que nos acercábamos, las voces en el viento se volvían más claras, más urgentes. Ahora podía distinguir perfectamente las palabras de Elena. «Alejandro, te estoy esperando. Ven a casa. Ven al círculo donde perteneces. Aquí es donde siempre supiste que terminaría todo esto». Carlos se detuvo bruscamente. «No puedo hacer esto», murmuró. «Cada vez que oigo su voz, siento como si mi alma se desgarrara un poco más. Es mi prima. ¿Cómo puedo ser responsable de dejarla atrapada para siempre?» Punto. Tomás se giró hacia él con expresión compasiva pero firme. «Lo que está allí arriba ya no es tu prima, muchacho. Es una cáscara habitada por algo que se alimenta del sufrimiento humano. La Elena que conocías se fue en el momento en que tocó el altar. Lo único que podemos hacer ahora es asegurarnos de que su sacrificio involuntario no sea en vano». Cuando finalmente llegamos al círculo, el espectáculo que nos esperaba era aún más aterrador que antes. La luz azul había aumentado en intensidad hasta convertirse en una columna de energía que se extendía hacia el cielo nocturno. Las figuras espectrales ya no eran translúcidas, parecían completamente sólidas, y había muchas más que antes. Elena flotaba en el centro del círculo, pero su transformación había progresado hasta el punto de que apenas era reconocible. Su piel había adquirido un tono gris cadavérico, sus ojos brillaban con luz azul pura, y sus cabellos flotaban alrededor de su cabeza como si estuviera sumergida en agua. Cuando nos vio, sonrió con una boca llena de dientes demasiado afilados. «Habéis vuelto», dijo, y su voz resonó desde múltiples direcciones a la vez. «Sabía que lo haríais. El círculo os llama, como llama a todos los que han probado su poder. ¿Venís a uniros a nosotros voluntariamente, o tendré que tomaros por la fuerza?» Punto. Tomás comenzó a recitar las primeras líneas del ritual, manteniendo el libro antiguo abierto con manos que temblaban ligeramente. Las palabras eran una mezcla de latín, español arcaico, y lo que sonaba como el idioma original de los antiguos pueblos cántabros. Inmediatamente, Elena siseó como una serpiente, y todas las figuras espectrales se giraron hacia nosotros con expresiones de furia. «No sabéis lo que hacéis», gritó con múltiples voces superpuestas. «El círculo ha existido durante milenios. Es más antiguo que vuestras religiones, más poderoso que vuestros rituales primitivos. Punto.
Pero Tomás continuó, y poco a poco pude sentir que algo estaba cambiando. La luz azul comenzó a fluctuar, y las figuras espectrales parecían menos sólidas. El aire dentro del círculo se volvió turbulento, como si fuerzas opuestas estuvieran luchando por el control. «Ahora», gritó Tomás, «uno de vosotros tiene que entrar y completar el ritual. Tenéis que llegar al altar y recitar las palabras finales. Punto». Carlos y yo nos miramos, ambos sabiendo que quien entrara al círculo probablemente no saldría vivo. Pero antes de que cualquiera de nosotros pudiera moverse, escuchamos pasos detrás de nosotros. Nos giramos para ver una procesión de figuras avanzando hacia el círculo. Eran los habitantes del pueblo, caminando con los ojos en blanco y expresiones vacías. «Demasiado tarde», rió Elena con triunfo. «Mi ejército está aquí. Pronto toda la región estará bajo nuestro control, y después toda España, y luego el mundo entero. Punto. Era ahora o nunca». Sin pensarlo más, comencé a correr hacia el círculo. Las figuras espectrales se movieron para interceptarme, pero el ritual de Tomás las había debilitado lo suficiente como para que pudiera abrirme paso entre ellas. Sus manos frías me arañaron, y sus voces me gritaron amenazas terribles, pero seguí adelante. Cuando llegué al altar, pude ver que las manchas de sangre habían formado nuevos patrones, más complejos y más siniestros que antes. Elena descendió lentamente hasta quedar flotando justo encima de mí, con los brazos extendidos como un ángel vengativo. «Alejandro», susurró con voz que ahora sonaba más como la Elena que recordaba. «No tienes que hacer esto. Únete a nosotros. Podemos estar juntos para siempre, explorando los secretos más profundos del universo. ¿No era eso lo que siempre buscaste? ¿Respuestas a las preguntas que te mantenían despierto por las noches?» Punto. Por un momento, dudé. Había algo seductor en su oferta, algo que apelaba a la parte de mí que siempre había sentido que faltaba algo en la vida ordinaria. Pero entonces recordé las caras de los aldeanos caminando hacia su perdición, y supe lo que tenía que hacer. Saqué el cuchillo que habíamos traído para el ritual y me corté la palma de la mano, permitiendo que mi sangre goteara sobre los patrones del altar. Inmediatamente, toda la estructura del círculo se estremeció, como si hubiera sido golpeada por un terremoto. «¡No!», gritó Elena, pero su voz ya no sonaba múltiple. Era solo ella, asustada y confundida, como si acabara de despertar de una pesadilla. «Alejandro, ¿qué está pasando? ¿Dónde estoy?» Punto. Comencé a recitar las palabras finales del ritual que Tomás me había enseñado. Eran palabras de banimiento, de sellado, de regreso forzado. Con cada sílaba que pronunciaba, podía sentir que mi propia fuerza vital se drenaba, pero también podía ver que las figuras espectrales comenzaban a desvanecerse. La luz azul se intensificó hasta convertirse en un blanco cegador, y luego, súbitamente, se desvaneció por completo. El silencio que siguió fue tan profundo que parecía tener peso físico. Una por una, las figuras espectrales se desintegraron como humo en el viento, liberadas finalmente de su prisión sobrenatural. Elena cayó al suelo junto al altar, inconsciente pero claramente viva y humana otra vez. Los aldeanos que habían estado caminando hacia el círculo se detuvieron confundidos, mirando a su alrededor como si acabaran de despertar de un sueño profundo. Pero el precio del ritual había sido alto. Podía sentir que algo fundamental había cambiado en mí. Mis manos estaban pálidas como el mármol, y cuando traté de hablar, mi voz sonó distante y hueca. Tomás se acercó corriendo, y por la expresión en su rostro, supe que mi apariencia había cambiado drásticamente. «El ritual funcionó», dijo con voz quebrada. «Pero tú has tomado parte de la maldición sobre ti mismo. Es el precio de ser el canal que devolvió las fuerzas al lugar de donde vinieron». Miré mis manos y vi que se estaban volviendo translúcidas. No me estaba convirtiendo en una criatura espectra como las otras, pero tampoco seguía siendo completamente humano. Era algo intermedio,
algo atrapado entre los mundos. Carlos llegó corriendo y se arrodilló junto a Elena, que comenzaba a moverse débilmente. ¿Está bien? ¿Va a estar bien? Punto. Estará bien, confirmé, aunque mi propia voz sonaba cada vez más lejana. Pero yo tengo que quedarme aquí. Alguien tiene que asegurarse de que el círculo permanezca sellado. Alguien tiene que montar guardia. Elena abrió los ojos lentamente, mirando alrededor con confusión. ¿Alejandro? ¿Qué pasó? Lo último que recuerdo es tocar el altar, y luego había voces, tantas voces. Punto. Ya pasó, le dije, arrodillándome a su lado. Estás a salvo. Todos están a salvo ahora. Pero sabía que no era completamente cierto. El círculo estaba sellado, pero no destruido. Las fuerzas que había contenido durante milenios seguían ahí, simplemente contenidas bajo capas más gruesas de protecciones sobrenaturales. Y yo me había convertido en parte de esas protecciones. Los días que siguieron fueron extraños y difíciles. Elena y Carlos regresaron a sus vidas normales, aunque ambos quedaron marcados por la experiencia. Elena abandonó la arqueología, dedicándose en cambio a la enseñanza en una escuela rural donde podía vivir en paz. Carlos dejó de hacer documentales, convirtiéndose en bibliotecario en una pequeña ciudad costera. Tomás se convirtió en mi único contacto regular con el mundo de los vivos. Me traía provisiones y noticias del mundo exterior, pero principalmente venía a asegurarse de que yo seguía cumpliendo mi papel como guardián del círculo sellado. ¿Te arrepientes?, me preguntó una tarde mientras compartíamos una comida silenciosa cerca de las piedras ahora inertes.